Hay un problema que nosotros como cristianos adoptamos cuando llegamos a este país. Mire, si usted ve una película, ¿ustedes conocen ese canal de cine latino? ¿Lo han visto, cine latino? Yo no suelo ver películas mucho de ese canal, pero a veces he llegado a ver. Y saben que me siento así como que me impresiona de cuando veo esas películas y están hablando. Son películas que no están vetadas. Las palabras que ellos quieren decir en español dicen unas groserías. Yo digo, ay, increíble, en la televisión las grandes palabrotas que dicen. Pero luego a veces me doy cuenta que luego le cambian el canal y vean no sé, al TNT o cualquier otro canal de películas americanas y ellos hacen exactamente la misma cosa. Dicen las mismas groserías, pero yo le voy a decir una cosa que nosotros como cristianos en Estados Unidos hemos adoptado sin darnos cuenta. De alguna manera muy misteriosa hemos santificado las groserías en inglés. Usted puede ver una película en inglés de Bruce Willis y en 2 horas que dura la película dijeron por lo menos de esa que empieza con la F más o menos unas 150 veces y no le incomodó. Es la palabra que es la más sonada. Sí. Y usted 2 horas viendo y una tras otra y tranquilo. Pero si alguien entra a una película en español, mexicana, con esa grande grosería, quítame esa cosa cochina, sucia. Eso, que no ves que aquí en la iglesia estamos viendo. Porque como creen que en español sí es pecaminoso, pero en inglés ya están santificadas. Porque todo el mundo las dice, suenan suavecitas. O sea, ya al cristiano le pasan como si nada, las escucha aquí y allá, en este programa, y como si nada. Como que de alguna manera las santificó. Pero quiero decir una cosa, es la misma cosa. La misma grosería que se dice en inglés es lo mismo que dice en español, pero en español suena más pecaminosa. Pero ¿por qué llegué aquí, hermano? No sé por qué llegué aquí, pero yo nomás le pedí un paréntesis. Tenga mucho cuidado con lo que escucha, mucho cuidado. No santifique más una cosa, porque lo que es pecado, es pecado. Y sea usted, yo espero que cada uno de ustedes, es por eso que necesitamos estudiar la palabra. Mi hermano, la Biblia no es un libro que usted le dice, que le da una lista, qué cosas tiene que hacer, qué cosas no tiene que hacer. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Usted no necesita ser un robot. Usted necesita llegar a una madurez donde usted sabe lo que puede hacer, lo que no puede hacer, y qué le daña espiritualmente o no. ¿Ok? Trátese, yo no sé, usted de alguna u otra manera va a tener que consumir de lo secular. Usted debe llegar a tener un entendimiento, una madurez, de decir, ¿eso es saludable para la vida espiritual o no? ¿Sabes que esa canción no es saludable para la vida espiritual? Quítame esa cosa. No vamos a ver esa película, eso es dañino. Pero otra cosa, usted dice, no hay ningún problema, muy bien. Yo, por ejemplo, hay una canción en inglés que no es cristiana y de vez en cuando me gusta escucharla. Se llama I'm Yours, o sea, soy tuyo, I'm Yours. Me imagino que se la canta el esposo o la esposa o quizás el novio o la novia. El cantante se llama Jason Mars. Yo escuché la melodía, se me hizo muy bonita. No dice absolutamente nada pecaminoso, nada violento. Se me hizo una canción simplemente en el punto de vista espiritual neutral. O sea, neutral. Pero quizá años atrás yo lo habría rechazado del todo. Yo he dicho no. Ahora uno debe llegar a saber qué cosas haces que te pueden dañar espiritualmente o no. Si las puedes hacer o no las puedes hacer. Ahora, es difícil, hermano, quiero decir una cosa, es difícil marcar una línea cuando hablamos de lo secular para decir, de esta línea para acá, ya es malo, pero de esta línea para acá no. ¿Por qué? Porque cantamos las mañanitas, que no son cristianas, cantamos del Happy Birthday, que no es cristiano, cantamos el himno nacional de Estados Unidos, de México, que no son cristianos, y estamos usando de lo secular. Pero uno dice, ¿y en qué me hace mal cantar el himno nacional de Estados Unidos? Claro que no te hace mal. Entonces, pero es secular, sí es secular. Bueno, ¿y en qué me hace mal a mi vida espiritual cantar el Happy Birthday? Ahora, porque si queremos ser legalistas y así estrictos, ok, si todo lo que voy a escuchar tiene que ser de un autor cristiano, entonces una cosa, no cantes ese Happy Birthday, no pongas velitas y digas Happy Birthday, ¿no? Eso es totalmente mundano. Entonces, ¿hasta dónde llega la línea? ¿Hasta dónde decir esto secular ya rebasó la línea? Eso, hermano, le va a perder a usted su alarma de acuerdo al conocimiento que usted tenga de la palabra y su nivel de madurez.
Habrá personas que podrán de pronto hacer uso de alguna cosa que para usted le va a ser dañino. Para usted dice, no, para mí eso es malo. Por ejemplo, en el caso de la música cristiana de mariachi, hay cristianos que no pueden escuchar mariachi. ¿Por qué? Dice, porque cuando yo escucho un corte, una canción, un canto mariachi, me hace sentir como si estuviera en una cantina. Ok, está bien, hermano, pero el hermano que ya está atrás de ti no le hace sentir como que estuviera en una cantina. Entonces, no trate de formar en las otras personas lo que para ti es una convicción personal. Si al hermano de atrás puede escuchar una alabanza en ranchera, en mariachi, y se le hace muy bonita y alaba a Dios, pero a ti no porque te transporta a una cantina, pues tú no la escuches. ¿Se da cuenta, hermano, que es difícil marcar una línea? ¿A quién decirle sí y a quién decirle no? Tú que sí, tú que no. Eso va basado en la madurez de cada persona. Pero bueno, este hombre, vamos a continuar, no ya me quiero llamar el tema. Este hombre se estaba humillando delante de Jesús. Jairo era un principal de la sinagoga y se postró y rogó. Fíjense, el rogar, hermano, es un acto de humildad. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, perdón, 42. ¿Por qué se le postró a Jesús y por qué le rogó? Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Estaba enferma, se estaba muriendo la niña. Ahora, y mientras iba hacia donde estaba la niña, la multitud le oprimía. Aquí Lucas, en una misma narración, habla dos sucesos. Le oprimía, le apretaba a la multitud a Jesús. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Según el libro de Levíticos, en las leyes levíticas que Dios le dio a Israel, una mujer que estuviera en su periodo menstrual era inmunda. Y cuando el hombre también tuviera cosas parecidas, lo que hoy médicamente se llaman sueños húmedos, el hombre queda inmundo. Había para flujo de semen, había para flujo de sangre en las leyes levíticas. Era inmundo. ¿Qué era inmundo? No podía venir al templo. El templo siendo un sinónimo de completa santidad, no podía acercarse ninguna persona que tuviera defectos. Si andaba mal espiritualmente, no podía llegar al templo. Si estaba enfermo con lepra, no podía llegar al templo. Si la mujer estaba en su ciclo menstrual, no podía llegar al templo. Todo tenía que ser perfecto, limpio, porque esa era una perfecta santidad que Dios exigía. Ahora, donde se sentara la mujer, era inmunda. La cama donde dormía, era inmunda. Y si alguien la llegaba a tocar, la persona quedaba inmunda. Y tenía que hacer un acto de purificación y hasta tales horas del día, la persona quedaba inmunda. En este caso, esta mujer tenía 12 años que el flujo de sangre no le paraba. Son casos muy raros, pero aún el día de hoy hay mujeres que le llegan a suceder eso. Hay mujeres que terminó su ciclo menstrual y todavía siguen por días. Hay mujeres que llega el ciclo menstrual que le puede durar, creo que mes o meses, y hay que llevarla al hospital porque no es normal. En este caso, esta mujer padecía de esta enfermedad. Era una aflicción que continuamente tenía. Era inmunda todo el tiempo, las 24 horas del día. No podía tener una vida normal, no podía ir al templo. Tenía que estar alejada de su familia. Su familia tenía que mantenerse alejada porque era inmunda, no podía tocarla. La cama, la silla, lo que tocara, la mesa. O sea, era sencillamente una mujer excluida, aislada de la sociedad. ¿Por qué? Porque tu flujo no para. Y la ley nos dice que el flujo de sangre durante ese periodo de tiempo eres inmunda. Entonces esta mujer padecía una enfermedad. Ya había ido a los médicos, ya existían médicos en aquel tiempo. Pero le habían dado, imagino, hierbas y recetas y sencillamente no podía hacer nada. Ahora, aquí hay una cosa importante que ver en cuanto a las leyes levíticas. ¿Por qué? Porque acuérdense que siempre existen las iglesias legalistas que hacen uso de leyes levíticas que fueron dadas exclusivamente para Israel. Yo sé que este tema ya tantas veces lo hemos dicho que usted ya debe tenerlo bien entendido. Hermano, para el pueblo de Israel se le dieron 3 leyes: la ley moral,
La ley moral que hemos dicho cuántas veces aquí que no llegó a existir la ley moral en el monte Sinaí. La ley moral siempre existió y siempre va a existir. En los cielos hay moralidad. En el cielo seguirá siendo pecado la traición, la venganza, seguirá siendo pecado la mentira, seguirá siendo pecado el codiciar. La ley moral siempre ha existido. Dios es un Dios moral, Él tiene moralidad. Cuando la ley se le dio a Moisés en el monte Sinaí, ya había hombres justos que antes de que la ley llegara a escribirse en tablas de piedra, ya obedecían a Dios. Y yo siempre les doy este ejemplo. ¿Cómo sabía José que si se metía con la esposa de Potifar iba a estar adulterando o fornicando? Si no había una ley que dijera no adulterarás. Entonces, ¿quién le dijo? Si la ley no había llegado a ser escrita. ¿Cómo es que Abraham obedecía los mandamientos de Dios si no había ningún mandamiento escritos? Dice la Biblia que obedecía los mandamientos y preceptos de Dios. ¿Y cómo es que Job era un hombre justo y decía que había hecho pacto con sus ojos de no ver la desnudez de una virgen? ¿Cómo es que podía vivir una vida justa sin hacer nada que la ley moral, los 10 mandamientos decían que no hicieras? La ley moral siempre ha estado en nosotros. Esa ley moral, hermano, es una ley que le dio a pueblo de Israel y esa es vigente para nosotros, ¿okay? Para el Nuevo Testamento. Pero restan 2 leyes que Dios le dio a Israel. La ley civil, la cual incluye todo tipo de cosas, ¿okay? Cuando estés en este periodo de tiempo, no toques esto porque estás inmundo. Y si la persona iba al baño a cubrirse los pies, tenía que ser como los gatitos, tapar las cositas. Eran leyes civiles, leyes de sanidad que Dios tenía en el pueblo de Israel, porque decía que él se andaba en el campamento de Israel. Entonces cuando los israelitas tenían que salir del campamento a ir a hacer sus necesidades fisiológicas, tenían que tapar. Eran leyes de higiene que Dios le daba. Pero había leyes sobre los esclavos, había leyes en cómo tratarse en el asunto de compra, venta. Bueno, había leyes hasta para ir a matar, por ejemplo, si encontrabas un nido que te llevabas, si te vas a la mamá, dejabas los polluelos, dejabas los huevos. Dios le dio leyes a Israel. Había leyes de cómo vestirse, cómo tenía que vestirse la mujer, ¿ok? Y las israelitas tenían aretes aquí, hermano, se metían aretes aquí, en la nariz, hacían ese tipo de cosas. Abraham agarraba a los esclavos y les metía, les perforaba las orejas. Habían cosas que ellos practicaban que nosotros, hermano, ya no nos incumbe a nosotros, ya no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Entonces hay quienes son legalistas que se van a tomar prácticas del Antiguo Testamento, leyes civiles que solamente le corresponden a Israel. La ley civil también incluía qué comes y qué no comes. ¿Cuántas veces aquí le he repetido Levíticos, creo que capítulo 9, donde te dice qué comas y qué no comas, qué animal te comas y qué no, y que tiene que tener la pezuña así, que la tenga hendida de esta forma, ese no te lo come, y que del agua puedes comer lo que tenga aletas y escamas, y lo que no tiene, o sea, el marisco y todo eso va para afuera, no puedes comer almejas, no puedes comer mejillones, no puedes comer nada de eso. Leyes, incluso hasta cómo comer, qué no comer y qué no comer. Pero eso no tiene nada que ver con nosotros, hermano. Pero al no entender estas cosas, hermano, estas cosas en el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, hermano, podemos agarrar cosas de allá y las queremos practicar en las iglesias de nosotros. Pero voy a decir una cosa: si la gente que toma este tipo de prácticas fueran fieles a todo lo que exige la ley civil, y bueno, no habla de ley ceremonial, eso lo explico adelantito, también tendrían que agarrar esta. Yo no he visto a ningún cristiano de esos que agarran cosas del Antiguo Testamento, que son leyes civiles para el pueblo de Israel, que excluyan a las hermanas de la iglesia cuando dan en su periodo menstrual. O no te sientes en esa silla porque hay dentro de la hermana que dan su periodo menstrual. Ella está inmunda hasta que se pase su periodo menstrual. O sea, si van a tomar cosas de allá, hermano, tienen que tomarla completita la cosa. Yo no he visto a nadie que haga este tipo de cosas, lo cual indica que solamente agarran las cosas que les convienen, porque hay muchas cosas que también te descalificarían a ti y no podrías hacerlas. Pero ellos agarran cosas como no comas puerco, porque allá dice que el animal, y ahí habla del puerco, no comas puerco. Comer puerco es un pecado. No, hermano, comer puerco no es un pecado. ¿Cuándo vi comer puerco? Pecadores. Yo no como puerco, hermano, y aunque está sabroso, porque es malo para la salud. Pero ¿de qué sabroso ese animal? Puerco, cochino, es sabroso, hermano. Pero por cuestiones de salud, mira lo que come. Ahora, esta mujer, según la ley levítica,
que tenía flujo de sangre era inmunda, estaba aislada de la sociedad. Pero fíjese, ella teniendo fe en Jesucristo, se atrevió a hacer lo que la ley le prohibía hacer. Ella no podía tocar a nadie, y más sin embargo andaba en la multitud. Y se atrevió a acercarse a Jesús, pero aunque no lo tocó en su cuerpo, le tocó el borde del manto que el Señor traía, agarrarlo. Y la fe de ella era tan grande que dijo, si tan solo le toco por lo menos el borde que está guindando ahí del manto del Señor, si eso logro tocar, yo sé que puedo ser sana. Porque ella sabía y había escuchado de la fama de Jesús, de las cosas que él había hecho. Entonces ella va y no importándole lo que la ley le restringía, va y toma el borde del manto de Jesús. Y fíjense lo que sucede. Se la secó por detrás. No por detrás porque la pena de acercarse pues la alejaba, ella le embargaba esa vergüenza, y le tocó el borde de su manto, y al instante, fíjese, se detuvo el flujo de su sangre. Ahora, entonces Jesús dijo, y analiza esta pregunta que el Señor hace: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Ahora, aquí es una pregunta: ¿Jesús es Dios? ¿Cuándo creen que Jesús es Dios? Porque lo que no creen, para sacarlo de la clase, lo van a mandar a la clase primaria. Y si Jesús es Dios, ¿conoce los pensamientos de los hombres? Sí. ¿Y conoce los corazones de la gente? Sí. ¿Y conoce todo lo que pasa? Sí. Antes de que te hable, ¿ya sabe? Sí. A ver, compruébelo con la Biblia. Mira, aquí digo que no, ya le cayó duda. Hermano, él sabe todo. Él sabe todo. Él no tenía necesidad que la gente le dijera lo que estaba pasando, porque él sabía lo que había en los corazones de los hombres. Eso solamente Dios lo puede hacer. Ahora, y si Dios sabe las cosas, ¿por qué pregunta? Un testigo de Jehová puede argumentar aquí: a ver, si su Jesús de ustedes es Dios y sabe todas las cosas, ¿por qué él aquí dice, ¿quién es el que me ha tocado? Que no sabe todo. Entonces, ¿para qué pregunta? Entonces se la devuelve también. A ver, ¿y tú crees que Jehová del Antiguo Testamento es Dios? Claro, único y verdadero Dios. Entonces, ¿por qué le preguntó a Adán en el huerto, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Entonces, ¿para qué pregunta? Entonces ya no sabe qué contestar. Entonces, el hecho de que Jesús pregunte no quiere decir que no sabe. Tanto Jehová en el Antiguo Testamento como el Jehová del Nuevo Testamento, que es Jesús mismo, pueden hacer preguntas porque tienen un propósito sus preguntas, no porque no sepan. No porque no sepan, yo no sé quién me tocó. Eso hermano, le podía abrir un hueco de falta de fe a los discípulos y decir, mírate preguntando que quién le tocó. Pues si no sabe ni quién le tocó, ni para eso tiene poder saber quién le tocó, ¿qué me asegura a mí que lo que él me está diciendo, que me prometerá de que nos dará vida eterna, y que él va a volver, y que va a morir, y que va a resucitar, y que él es el Hijo de Dios, y todo eso lo que nos ha dicho, si ni siquiera sabe quién le tocó? Es obvio, hermano, que el Señor no es que ignoraba lo que había pasado. Él tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Era hacer brincar de la multitud a esta mujer que se estaba escondiendo, o sea, jalándolo. Era como, hermano, ¿cuántos han ido a pescar y ven que las mojarritas andan ahí y usted sabe cómo atraerla? Usted le agarra al anzuelito y le pone el pedacito de carnada y la hace así, y la acerca, y la mojarrita hasta que viene y se acerca y la saca al montón, se acerca y viene a morder. El Señor, con un propósito, hacía la pregunta. Él quería que saliera de la multitud esta mujer. ¿Quién me tocó? Y el Señor acá, y mirándola de ladito, ¿quién me tocó? Y los discípulos ahí desconcertados, oh, Señor, pues todo el mundo entra, sale y empuja, y claro, todo el mundo te va a tocar. Pues, como que dice, hermano, Señor, esa pregunta nos confunde. Pero mire lo que sigue a continuación. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, es decir, híjole, traté de ocultarme, pero ya no pude, ya me descubrieron, tengo que ser yo. Ya todo el mundo dijo, no, yo no te jalé el trapito, yo no te jalé el manto. Entonces ya nomás quedaba la mujer. Y entonces la mujer vino temblando,
tenía muchas razones esa mujer por la cual temblar. Una, había violado una de las leyes levíticas. Estás inmunda, tienes flujo de sangre, no puedes andar tocando gente y te atreves a tocar al maestro. Ahora, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, o sea, la gente que estaba ahí, por qué causa le había tocado. Es decir, le explicó. Y no que el Señor tampoco no supiera, el Señor ya sabía, pero le explicó: Señor, yo padezco de flujo de sangre desde hace 12 años, es constante el flujo, he ido con diferentes médicos, no he podido, pero yo he escuchado de ti, yo tengo fe en ti, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo tuve una fe tan grande que yo dije, si tan solo toco el borde de su manto, tan solo ese pedacito de tela, yo seré sanada. Y yo sé que al tocarte, mi flujo paró, yo soy sanada. Ahora, Jesús tenía un propósito al hacerla pasar enfrente. Él quería que la mujer públicamente diera gloria a Dios. Entonces, y él le dijo: hija, dice, ¿okay? Si Jesús le llama hija, es porque él se está haciendo pasar como padre. Solo un padre puede decir hija, hijo, si se hace pasar por un padre. Y él es el padre. La Biblia nos explica que Jesús es el padre. Hija, dice, tu fe, no te digo te ha sanado, pues ya era evidente que ya la había sanado la fe, pero la fe de ella no solamente la sanó, la fe de ella también la salvó. Y luego le dice, ven en paz. Mira, si Jesús no fuera Dios, ¿con qué autoridad le puedo decir a la gente que ha sido salvada? ¿O con qué autoridad en otra ocasión el Señor perdona pecados? Ven en paz, tus pecados te son perdonados. Porque yo diría, bueno, ¿y quién eres tú para perdonar pecados? El único que tiene la facultad de perdonar pecados es Dios. Entonces Jesucristo mostró su divinidad, hermano, en muchos aspectos de su vida. Jesucristo, Él venía como el Cordero de Dios a la tierra, tenía que ser crucificado, hermano, ser ofrecido en holocausto delante de Dios. Más sin embargo, Él no venía en su función como a operar como rey soberano que es, o como Dios que Él es. Él no venía en esa función, Él venía como siervo de los hombres, a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero más sin embargo, en muchas ocasiones su divinidad tuvo que salir. Y en este caso es una. Él le pudo dar salvación a las personas. Esta mujer vino con fe, y la fe no solamente le sanó, sino dijo: hija, tu fe te ha salvado. O sea, has creído en mí. O sea, puesto que has creído en mí, es que has venido a mí. Y yo te digo, tu fe te ha salvado. Vete en paz. O sea, no solamente se llevó la sanidad, sino que encontró salvación en Cristo. Porque obviamente al venir a Cristo es porque creía quién era Él. Amén. Ahora, sigamos en el versículo 49. Aún estaba hablando el Señor con la mujer, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga. Ahora, recuerden cuando empezó el capítulo, porque Lucas está hablando en una misma narración dos sucesos. El Señor, cuando volvió a la multitud, lo recibió con gozo, y ahí vino Jairo, un principal de la sinagoga, a pedirle que entrase a su casa porque su hija se estaba muriendo. ¿Okay? Lucas detuvo la historia ahí, porque mientras cuando Jesús iba, esta mujer en el camino aprovechó para buscar obtener lo que andaba buscando. Pero cuando el Señor termina con la mujer de flujo de sangre, todavía está hablando con ella, cuando dice: estaban hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. Vinieron a decirle a Jairo: Jairo, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Esa, hermano, tuvo que haber sido una noticia muy triste, muy triste. Jairo, ya no molestes al maestro, ya se murió. ¿Cuántos de ustedes aquí le ha tocado darle la noticia a una persona de que alguien de la familia murió? Se siente feo. Yo tenía 7 años de edad cuando tuve que dar la noticia a mi papá que mi sobrinita, la primera sobrina de la casa, había muerto. Yo siempre
bueno, de verdad tenía 7 años, había visto a mi papá como un hombre fuerte, un hombre que para mí era mi ejemplo. Un niñito ve a su papá y quiere hacer todo lo que hace el papá. Y yo veía siempre a mi papá, ese hombre de camisa manga larga y sombrero de cowboy, y yo lo miraba un hombre fuerte, pero después yo vi a mi papá, un hombre débil, llorando. Nunca me imaginé que yo lo iba a ver así. Estaba un partido de voleibol, abajo ustedes lo que es, en Honduras saben lo que es una parota, ¿no? La parota es una ceiba, como una ceiba. Y ahí acostumbramos a jugar voleibol, y a mi papá le gustaba ir a ver en las tardes los partidos de voleibol. Yo creo que era como un domingo. Y nosotros en la casa teníamos una pila, un tanque de agua, que cada tercer día llegaba el agua a la casa, abríamos la llave y se llenaba de agua, de la pila. De ahí la agarraban para lavar ropa y todo eso. Teníamos una niña, hija de mi hermana Joana, la mayor, era la primera sobrina, se llamaba Xochitl. Tenía la niña como 2 años, yo creo. Y yo no sé en qué momento, todos distraídos viendo la televisión, una televisioncita chiquitita ahí, todos mirando la televisión, y la niña pasó por ahí y se fue al baño. Y ya nadie escuchó nada de ella. Mi hermana Carmela, cuando fue al baño, ya la encontró flotando en el tanque, la niña, ya estaba muerta. La sacaron, trataron de revivirla, trataron de sacarle el agua, no pudieron. Entonces yo me acordé de mi papá, que mi papá tenía que saber, y yo fui corriendo allá donde estaba mi papá, mirando el partido de voleibol. Yo creo que llegué, le agarré el pantalón hacia mi papá y le dije, papá, le digo, ¿qué crees? Xochitl se murió. Y mi mamá me dijo, ¿cómo? Le digo, Xochitl se murió. Entonces él me agarró la mano y se vino caminando rápido conmigo para la casa. Como 1 hora más tarde, era increíble lo que yo estaba viendo, cómo mi papá lloraba por su nieta, cómo lloraba amargamente, tanto que hasta se desmayó, se le bajó la presión, no sé qué le pasó, que tuvieron que auxiliarle con alcohol. Pero darle una noticia a una persona que se murió, tu hija, o tu nieto, tu sobrinito, alguien de la familia a quien tú quieres tanto, es una noticia fuerte, que te llena de tristeza. Yo me imagino a Jairo, a ir rogando. Mira, yo le voy a decir una cosa, yo sé que Jairo fue testigo de lo que le pasó a la mujer con el flujo de sangre, pero yo estoy seguro que la desesperación de Jairo era, yo sé que esta mujer fue sanada y hizo un milagro que hizo, pero mi preocupación, si el maestro va a alcanzar a llegar a la casa antes de que mi niña muera, yo estoy preocupado que el maestro se desocupe. Y fíjate, por lo que vinieron a dar la noticia le dijeron, ya no moleste más al maestro. Es muy probable que mientras el maestro todavía estaba hablando con la mujer que recién había curado del flujo de sangre, quizá ahí Jairo como que se le ponía enfrente, como moviendo la mano, como diciendo, ya, nos vamos. Y porque aquí dicen que ya le dijeron, no moleste más al maestro. Es muy probable que él estaba demasiado desesperado, que lo que pasó en el momento quizás tanta importancia no le dio. Su desesperación era grande. En una ocasión en México, yo tenía como 10 años, hermano, cuando mi mamá, después de tener un pleito tan fuerte, cayó al suelo, y yo pensé que además iba a morir en ese instante. Me asusté tanto, nunca me había asustado yo tanto en pensar que mi mamá me pudiera haber pasado algo como esa ocasión. Tuvo una discusión muy grande y cayó al suelo. Entonces lo primero que pensé fue en el doctor Enrique, el doctor del pueblo. Bueno, yo salí corriendo de la casa, corriendo todo lo que di. Yo no sentí las piernas. Yo no sé cuánta gente pasé, pero yo no me di cuenta. Había un partido de básquetbol que estaba allá a cabo en la cancha desde el centro, y yo pasé por ahí. Yo no supe exactamente ni de la jugada, ni tractores pasaban aquí, allá es un pueblecito agrícola, hay tractores por todos lados. Yo no me di cuenta del escenario. Yo me fui derechito a la casa del doctor Enrique. Yo recuerdo haber encontrado al doctor hablando con otra persona, y yo a lo que fui derechito, desesperado. No había ni vergüenza en ese rato, que le voy a interrumpir la conversación, que voy a estar parado a ver a qué hora se desocupa. Yo llegué rápido, Enrique, mi mamá se cayó al suelo, y yo creo que mi mamá se va a morir, voy a ayudarla. Entonces fue, agarró sus cosas y se fue detrás de mí, fuimos para la casa.
Yo no creo que Jairo, hermano, estaba de lo más tranquilito. Que mientras el Señor sanaba ya él haciéndole conversación a otra persona acá muy tranquilo. No, sí, ¿cómo te ahorita de trabajo? No, muy bien, ¿sabes? Y, tú sabes, ¿no? El sembradío que tengo, el viñedo, muy bien, estoy apodando acá los arbolitos. Jairo no tenía tiempo para eso, hermano. Jairo estaba desesperado. Venía a buscar al maestro. Y por eso es que le dijeron, Jairo, ya no moleste más al maestro. No quiere decir que o lo estaba del todo molestando mientras uno hablaba con la mujer, o intentaba molestarlo. Pero ya no lo molesta, ya se murió. ¿Cómo se habrá sentido Jairo en ese momento? Era su única hija, dice. Y al decir la palabra que era la única hija, enfatiza esto porque es obvio que al ser la única hija, el amor que Jairo tenía a su hija tuvo que haber sido grande, y además no tenía más hijos, era la única, pues. Ahora, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Ok, Jairo vino a Jesús con la misma seguridad y la misma fe que vino la mujer con flujo de sangre. ¿Por qué la mujer pensó que si tocaba por lo menos el borde de su manto sería sana? Era por la fe que tenía. Pero no era hermano, aquí no nos enredemos, no estamos hablando de una fe extraña y mística. Porque no era el hecho de que la persona era una mujer que tenía fe, y porque su fe era tan grande, la fe en sí misma fue que logró esto. Mire, la fe que es verdaderamente fe y que sí vale, es la fe puesta en Cristo. Porque si fuera fe solamente, ustedes dicen, no, pues yo no creo en Cristo. En realidad yo creo también en las tradiciones orientales, pero yo soy un hombre de fe, y yo sé que mi fe puede mover montañas. Yo sé que por la sola fe las cosas ocurren. No, hermano, no es así. Si la fe aquí produjo esto en la mujer con flujo de sangre, era porque puso la fe en la persona adecuada, en Cristo. Y esa fe en Cristo no solo le dio sanidad, también le salvó de sus pecados, porque espiritualmente le salvó, porque le dijo, tu fe, ni siquiera le dijo tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, le dijo. Entonces, no es solo hecho de tener fe, porque quiero que sepa, hermano, que el mundano tiene fe, y usted lo escucha hablar de fe, pero no necesariamente la fe que ellos tienen es en Cristo. Ellos le tienen fe a santitos, a los ídolos. Incluso yo recuerdo a una persona que decía, no, yo siempre cuando me siento mal voy con el tal doctor, porque yo le tengo una fe a ese doctor, le tengo una fe. Entonces ellos descansan en su fe, pero fíjese dónde ponen la fe. Entonces no es el hecho de la fe en sí misma, no se confunda, no es esa forma mística de que no, aquí lo que hay que saltar es la gran fe de la mujer, es que por su gran fe, no, sí es cierto que tuvo fe, pero lo importante de esta fe y lo que hizo válida esta fe y que produjo fruto fue que la fe estaba puesta en Cristo. ¿Ok? Entonces es de la misma forma cuando una persona, hermano, está en el hecho de muerte, puede tener mucha fe, pero fe en dioses extraños que no le pueden dar vida eterna. Si la persona en su lecho de muerte pone su fe en Cristo Jesús, es ahí, hermano, donde la persona se puede salvar. No es solo el hecho de que tenga fe. Hermano, muchos allá afuera que tienen religiones paganas son hombres de fe, de mucha fe en lo que ellos creen, pero esa fe no les puede salvar, hermano. La única fe que salva es la fe en Jesucristo. Amén. Y entonces el Señor le dice, mira, Jairo, no temas. ¿Por qué el Señor le dice no temas? Porque el Señor sabía que en su corazón había temor, se había atemorizado. El temor de que había perdido a la hija, había ese temor dentro de su corazón, y el Señor, que conoce los corazones, le dijo, mira, Jairo, no temas, cree solamente. O sea, le pide al Señor que deje hacer una cosa para que haga la otra. Jairo ya tenía fe, porque esa fe le hizo venir a Cristo, porque si no hubiera tenido fe no hubiera venido a Él. Pero más sin embargo el Señor le vuelve a decir, cree solamente. Lo que en otras palabras el Señor le está diciendo es, Jairo, con la misma fe que has venido a mí, no la pierdas, solo porque te acaban de decir que tu hija murió. Sigue creyendo, y tú vas a ver lo que yo puedo hacer en la vida de tu hija. Ahora,
entrando en la casa de Jairo, o sea, ya, a este punto ya había llegado a la casa de Jairo, no dejó entrar a nadie consigo, sino solo a Pedro, Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban, dice, estos son los que lloraban, los que estaban afuera. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella.